cocina La plancha. tenía tres partes, se componía de tres La partes. plancha, el horno y la parrilla. Plancha, horno y parrilla. Y la parrilla, bien. Uy, no, Dijimos yo que dije cualquiera. el horno y la parrilla generalmente pueden ir separados de lo que sería la cocina propiamente dicho, del artefacto, y la plancha va separada y se convierte en anafe. O sea, el anafe sería la plancha separada de la cocina. Bien. Y el tema del calefón y del termotanque, ¿cuál era una de las diferencias principales? El consumo de gas, El consumo de gas, ¿cuál otra más habíamos visto? capacidad de calentar agua, creo que era. Capacidad de calentar agua. ¿Cómo funcionaba uno y cómo funcionaba otro? Y calefón El calefón, Sí, más o calienta menos, agua instantáneamente y el termotanque la va calentando mientras la almacena. bien. Entonces uno es un tanque de acumulación de agua y el otro es un calentador. una serpentina. Franco, ¿comentaste algo? No, que el calefón era el que pasaba por la serpentina esa. Claro, sí, sí, bien, perfecto. Bueno, entonces habíamos quedado, yo les había hecho una pregunta al último que si ustedes tenían que decidir entre colocar un calefón y un termotanque, yo les había puesto un ejemplo en un complejo de cabañas de 6 personas, me habían dicho varios de que colocarían un calefón y otros que colocarían un termotanque. Y empezamos a ver los por qué, ¿sí? Entonces ya habíamos llegado a la conclusión de que todo dependía del uso que se le va a dar a ese artefacto y de la capacidad de calentamiento de agua y de la cantidad de agua caliente que yo necesite a lo largo del tiempo, ¿sí? En un complejo de cabañas necesito agua caliente en un periodo de tiempo más corto por una cuestión de que generalmente la gente que está ahí está de vacaciones, son muchos, se tienen que bañar más rápido para poder, por ejemplo, salir a la noche. En una vivienda más chica, tal vez de 2 o 3 personas, sí es recomendable un termotanque, aunque hay que tener presente de que tiene un consumo más elevado. ¿Por qué? Porque constantemente está calentando el agua a la temperatura que se la programa. Bien, ¿qué otra ventaja conocen o desventaja de un termotanque o un calefón? Entonces, por un lado, perdón, habíamos dicho, el tema del consumo, técnicamente el calefón tiene un mayor consumo que un termotanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita calentar el agua más rápido, estamos hablando de 20.000 kilocalorías contra 6.000 que tiene un termotanque. Dijimos que el calentamiento de agua es instantáneo, yo abro el grifo o la canilla y automáticamente tengo agua caliente, cosa que en el termotanque también la tengo, pero ¿qué pasa? Llega un punto en donde esa capacidad de agua almacenada disminuye por el consumo, por lo tanto el agua ya se empieza a enfriar. ¿Qué otra ventaja puede haber que se les ocurra? Buen día, Gonzalo. Hola, profe. ¿Quiénes tienen calefón en su casa? Varios. Sí. Bueno, cuéntame qué pasa con el calefón cuando abren una canilla en la cocina y otra en el baño. Con el agua caliente. No, por ejemplo, en la cocina sale bien, pero en el baño se reduce la presión. Pierde presión. Claro. ¿Sale caliente? Buen día, Inés. No, Sí, sí, a no hace veces. temperatura, sino que simplemente se reduce la cantidad de agua caliente. Claro. Se reduce la cantidad de agua caliente. Bien. El calefón tiene ese problema. ¿Qué pasa con el calefón? No solo que se reduce la cantidad de agua caliente, porque es un tema de presión, obviamente, si yo abro 3 canillas al mismo tiempo, va a salir distribuida la presión de agua, o el volumen de agua, el caudal de agua, distribuido en 3 canillas, por lo tanto, el agua caliente siempre va a salir más caliente por la canilla que esté más cerca, el calefón, por un tema de presión. El resto de las canillas va a llegar menor caudal y agua fría prácticamente.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene la desventaja del calefón, justamente de que no se puede abrir varias canillas al mismo tiempo. Cosa que con el termotanque sí. Yo abro, si tengo un termotanque, quienes tengan termotanque, van a ver que pueden abrir la canilla o varias canillas al mismo tiempo y les sale agua caliente al mismo tiempo. Independientemente de la pérdida de presión que van a tener, que va a ser la misma, en realidad menor que la de un calefón. ¿Estamos? Tal vez tarde más en llegar el agua caliente, pero van a tener agua caliente. ¿Por qué? Porque están utilizando el agua caliente almacenada. ¿Está bien? Esa es una de las diferencias entre un calefón y un termotanque. Y otra diferencia más que se les puede ocurrir. Creo que es el uso de la electricidad, creo que el termotanque va con electricidad. Si no hay luz, creo que no está el agua caliente, una cosa así. Vamos de nuevo porque no terminé de entender. Ah, me parece que se escucha bajito, todos me dicen lo mismo. Sí, por eso. Bien. Como con eco te escucho, Sí. Nicolás. Ah, el termotanque, lo que dije es que va con electricidad, me parece. Creo que si no hay luz, el agua caliente no corre o no va a salir de la misma forma que saldría con el termotanque, que simplemente con el calefón, perdón, que el calefón va normal por más que no haya luz. Ahí ¿Vos va. en tu casa tenés una bomba presurizadora en el agua caliente? No sé. No, no sé. La verdad no sé. Porque sí viene por ahí lo que me estás diciendo, pero en realidad, si yo me pongo a mirar de manera técnica y fría, o sea, tanto el agua, la provisión de agua, como la provisión de gas, no dependen de la electricidad. Por lo tanto, si se corta la luz, no debería haber problemas de presión, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa muchas veces? Yo les comenté hace, no sé si fue la clase pasada, que la instalación de agua, por una cuestión de pérdida de presión, que va al calefón o al termotanque, tiene que tener o tiene que ser exclusivo o directamente conectado al tanque, por una cuestión de presión. O sea, si yo conecto el agua fría al calefón o al termotanque, esa conexión tiene que estar directamente vinculada al, al tanque. No puedo de la misma baja, no de la misma bajada, del mismo caño distribuir agua para el teléfono termotanque y para la red de agua fría de la casa, porque se produce pérdida de presión. Puede pasar en tu casa lo siguiente, que se haya hecho esa conexión única, una sola bajada de tanque que conecte toda el agua fría de toda la casa junto con la del teléfono y tengas instalada una bomba presurizadora de presión. La bomba presurizadora, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión de la cañería, que la aumenta en 4 metros o 4 metros columnas de agua, o en 6, depende del tamaño de la bomba, o en 10 o en 14, lo que sea. ¿Sí? ¿Qué hace? Esa bomba le da presión a la cañería. Entonces, cuando hay luz, funciona la bomba, te está mandando 10 metros columna de agua, que es como si vos tuvieras un tanque de 10 metros de altura, del artefacto más elevado de tu, no del artefacto, sino de la boca de salida más elevada de tu casa, que siempre es la ducha. Es como si tuviera 10 metros de altura el tanque, te mete esa presión de 10 metros columna de agua y vos tenés agua a presión en toda tu red. Cuando se corta la luz, la bomba presurizadora no anda y va a trabajar en vez de 10 metros columna de agua, tal vez a 1,50 m columna de agua, que puede ser la altura del tanque. ¿Se entiende? O a 2 metros, ponele. Por eso que te disminuye la presión cuando se corta la luz. Pero no es directamente, o sea, si la instalación está bien hecha, no debiera de estar pasando eso. ¿Sí? Es una alternativa que se usa en muchos casos, la de utilizar la bomba presurizadora. No sé si venía por ahí tu pregunta o tu comentario. Sí, sí, más o menos por ese lado. No ¿Cuál? sabía lo de la bomba, no tenía idea y la verdad no sé qué clase de bomba tienen los portátiles. Bueno, averigua si tenés y si podés, ahora en el transcurso de la clase, si podés averiguar si realmente hay una bomba conectada, y si no, pasa lo siguiente. Para instalar un calefón, y esa es otra de las desventajas que tiene el calefón respecto del termotanque, se debe tener buena presión de agua. O sea que tengo que tener el tanque de agua instalado por lo menos
a 2 metros, 2 metros y medio respecto de la canilla, no de la canilla, sino de la boca de salida de agua más alejada, o sea, de la ducha. ¿Por qué? Porque para poder funcionar el calefón y para poder inflar el diafragma, como ya hemos visto, necesita presión de agua. Si la presión es muy baja, el diafragma no se llega a inflar, por lo tanto no se llega a liberar el gas necesario para que se activen los quemadores. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto eso? Miren, están compartiendo, están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, esperen, vamos al cuadro. Sí, sí. Les voy a mostrar sobre la gráfica del apunte lo que habíamos visto. Acá, en este gráfico. Habíamos dicho que teníamos la entrada de agua fría, esa agua fría inflaba este diafragma, se generaba una presión y contrapresión, que eso hacía que esta válvula de flujo de gas se mueva hacia arriba y permite el paso del quemado. ¿Tá? Y por acá pasa el agua fría que se va calentando por este serpentín y sale el agua caliente. Si la presión de agua no es la suficiente para expandir este diafragma, esta válvula no se activa, no se mueve. Entonces, al no moverse, no pasa gas y por lo tanto no se activa el quemador. Profe, no se ve ¿Cómo? el cursor. O sea, no se ve el cursor. ¿No se ve el cursor? No. Ahora. Es una rayita. Sí, ahí sí. Ahí sí. Pasa que se pierde en el gráfico. Se pierde porque Claro. no sé cómo cambia el cursor acá. Desde este programa. Ya lo voy a estudiar, así lo cambio y lo pongo de otro color. Este diafragma acá. Se lo marco en rojo. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, ahí sí. Bueno, cuando el agua fría entra por acá, con cierta presión, expande este diafragma, o sea, la expansión se da de esta manera, y al expandirse esta válvula sube y se genera la apertura del paso de gas por acá y enciende el quemador. Muchas veces pasa de que ustedes tienen que abrir, cuando tienen calefón, tienen que abrir una canilla que esté más cerca, que active el calefón, ¿sí? Para que salga agua caliente en otra canilla. No sé si les ha pasado alguna vez cuando tenían calefón. Sí. Entonces, si ustedes abren esa otra canilla, abren el agua caliente, tal vez no llegue a encender el calefón. ¿Por qué? Por una cuestión de presión. Entonces tienen que abrir una canilla que esté más cerca, que tenga más caudal de paso de agua, ¿sí? O que esté más baja respecto de la altura del tanque. Abren esa canilla y después recién ahí activan el calefón y recién les va a salir agua caliente en la otra canilla. Cierran una y abren la otra. Suele pasar eso en los baños, sobre todo cuando no hay buena altura de tanque, porque es un tema de presión, que no se llega a dilatar o a expandir este diafragma. Bueno, entonces, dijimos que los calefones necesitan una presión mínima de agua para poder funcionar. Si no la tienen, no van a andar como de manera correcta. Por lo tanto, ahí es cuando se colocan esas bombas presurizadoras que siempre están mandando presión para que justamente se pueda expandir ese diafragma. En cambio, los termotanques trabajan con la presión de agua existente. ¿Por qué? Porque es un tanque acumulador. ¿Qué pasa con el tanque acumulador? Ingresa el agua fría por acá, viene el agua fría, ingresa a la presión que tenga desde el tanque, y esta presión genera el movimiento del agua hacia la salida del tanque. Y listo, como esta agua viene del tanque que está más alto, siempre va a tener más presión que esta de salida. Por lo tanto, se genera un movimiento de agua continuo, no hay ningún diafragma que expandir ni nada que ofrezca resistencia a esa presión de agua, ¿entiende? En cambio acá, la resistencia por un lado la ofrece el diafragma y por el otro lado
esta serpentina, que la serpentina esta debe ser de 3 octavos, la sección de la serpentina, cuando el ingreso de agua por acá es de media pulgada. Entonces, al reducir sección, se ejerce una presión que hace que pueda llegar a perder presión de agua. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bien. Habíamos quedado entonces acá, norma de instalación de calefones o termotanques. Bueno, y creo que no me olvido de ninguna. Y el tema del costo, que puede ser otra variable que los diferencie, están más o menos al mismo precio, depende del volumen, depende de la capacidad, pero en cuanto a costos, puede que sean un poquito más caros los termotanques, pero más o menos es poca la diferencia entre uno y otro. Bien, normas de instalación de calefones o termotanques. Los calefones o los termotanques pueden instalarse en cocinas o espacios para cocinar, teniendo en cuenta los siguientes requisitos. En cocinas, cuando éstas tengan como mínimo un volumen de 7 metros cúbicos y cumplan los requisitos de ventilación. A ver, recuerden que la normativa habla mucho de volumen, o sea, para poder colocar los artefactos, yo siempre necesito tener volumen de aire mínimo, por una cuestión lógica de funcionamiento del artefacto. Dijimos que tanto el calefón como el termotanque pueden ser de tiro natural o balanceado. Si son del tiro natural, toman el aire del ambiente y expulsan los gases afuera. Por lo tanto, yo debo garantizar la seguridad para los habitantes con un volumen mínimo de aire que se pueda renovar. Por eso siempre habla de volumen mínimo y requisitos de ventilación. Tienen que cumplir las dos variables. Si no cumple el volumen mínimo, se pueden colocar artefactos más chicos, que ya lo vemos ahora. Y esta norma se cumple mucho para los espacios monoambientes, para los departamentos de monoambiente o algún cuartito, qué sé yo, que pueda haber al fondo del patio de la casa, que puede ser una cocina integrada con estar comedor y un dormitorio con un baño tipo monoambiente, de 30 metros cuadrados, algo más chico. Bien, entonces, en espacios para cocinar, solamente en departamentos u oficinas de ambiente único, cuando su consumo no exceda los 9.000 kilocalorías horas y el artefacto esté provisto de dispositivo de seguridad por falta de llama, que ese dispositivo de seguridad era la termocupla. En estos casos, el ambiente habitable debe tener como mínimo 30 metros cúbicos de volumen y cumplir los requisitos de ventilación. Bien, son casos puntuales. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las siguientes exigencias de instalación. No se puede instalar ningún calefón en nichos si no están especialmente diseñados para tal fin, debiendo los mismos ser siempre abiertos, es decir, sin tapa, incombustibles, tienen que tener las ventilaciones reglamentarias para que se puedan instalar, por ejemplo, dentro de un mueble de cocina. Muchas veces, puede que alguno de ustedes lo tenga instalado, al calefón dentro de un mueble de cocina, de una puerta, ustedes abren la puerta y ahí tienen su calefón. No sé si algunos puntualmente lo tienen, pero en algunos casos se ve. Es más normal de lo que parece. ¿Puede ser o no? ¿No? No, en casa por lo menos no. No. Bueno, entonces nadie tiene. Bueno, bien, seguimos. En caso de termotanques, pueden instalarse en armarios, debiendo cumplir los siguientes requisitos. La llave de paso del quemador debe quedar accesible desde el exterior. El armario debe ser de material incombustible. El armario hace referencia a un espacio que contenga ese termotanque, ¿sí? Y como si fuera un nicho para medidor. A eso hace referencia. O un armario para guardar medidores, o un armario para guardar cilindros de gas envasado. Bien. La llave de paso dice que tiene que quedar por fuera, ser accesible. El armario debe ser incombustible.
y tienen que disponer de ventilación independiente del propio artefacto, inferior y exterior de más de 100 centímetros cuadrados de área libre cada uno. O sea, si yo lo hago dentro de un armario, dentro de un mueble, tiene que tener 100 centímetros cuadrados de ventilación en las puertas para poder instalarse. Cosas importantes que dice la normativa. Los calefones deben instalarse de modo tal que el quemador no quede a una altura superior a 1,80 m del piso ni inferior a 1,50 m. ¿Sí? Entonces, el calefón debe instalarse entre 1,50 m y 1,80 m. Si me permiten un minuto, esperen. Bueno, tenía un manualcito, a ver si lo ubico. Creo que acá está. No, no lo tengo acá. Sí, acá lo tengo. Ya les voy a mostrar un manual de lo que dice la normativa de cómo deben instalarse los calefones. Para que ustedes sepan, porque en realidad lo exige la normativa y sin esa instalación o esa forma de instalar, no aprueban el artefacto. ¿Se acuerdan cuáles eran las etapas de aprobación de la inspección por parte de Ecogas? ¿Se acuerdan? ¿Qué teníamos que probar primero? El proyecto. Bueno, el proyecto, la factibilidad, bien. Después, Los artefactos. sí, pero estaba en otra etapa eso, pero sí los artefactos. Había como un primer análisis que tenía 2 años de